¿Y si les dijera que cada domingo, en miles de congregaciones, se proclaman mensajes que suenan agradables al oído, pero que entristecen al Espíritu de Dios? Hoy, miles de creyentes sinceros, hombres y mujeres que aman al Señor, que oran, que sirven, que diezman, acuden domingo tras domingo a iglesias donde no se anuncia el verdadero evangelio, sino una peligrosa mezcla de razonamientos humanos, psicología superficial y verdades a medias que jamás brotaron de la palabra de Dios. Iglesias donde se habla más del hombre que de Cristo, donde se exalta más la emoción que la santidad, donde se promete más prosperidad que transformación. Y si les dijera que detrás de muchas de esas doctrinas tan populares, tan aplaudidas y tan repetidas, se esconde un veneno invisible que debilita su fe, enfría su espíritu y aparta su alma de la verdad del Evangelio. Existe una agenda espiritual oculta que ha penetrado en muchas iglesias, semana tras semana, disfrazando el error con un barniz de religiosidad superficial. No se trata solo de herejías abiertas, sino de pequeñas desviaciones que poco a poco nos apartan del Cristo verdadero. Y lo más alarmante es que casi nadie las cuestiona. Se escuchan, se celebran, se repiten y se aceptan sin resistencia. Hoy vamos a desenmascarar 5 mentiras que se predican cada domingo en miles de templos cristianos y que muchos repiten como si fueran verdad de Dios. Mentiras que suenan dulces, pero carecen de sustancia, que motivan, pero no transforman, que consuelan la carne, pero debilitan el espíritu. Mentiras que pueden estar moldeando su fe sin que lo noten. Sin embargo, este no será un mensaje para condenar, sino para despertar. Porque el Espíritu Santo busca hombres y mujeres que amen más la verdad que la comodidad. Personas dispuestas a revisar lo que han creído, a examinar lo que han escuchado y a confrontar todo aquello que no provenga de Dios. Hoy no solo aprenderán a identificar estas mentiras, también descubrirán cómo guardar su fe, cómo discernir la verdad bíblica y cómo regresar al mensaje puro del Evangelio de Cristo. Les advierto desde ya, la mentira número 4 ha hecho tropezar incluso a pastores muy usados por Dios, y la número 5 puede estar afectando directamente su salvación. Antes de continuar, quiero invitarles a escribir en los comentarios esta oración sencilla como señal de su compromiso con la verdad. Señor, muéstrame tu verdad. Háganlo ahora, no como una rutina, sino como un acto profético. Que esa declaración sea su testimonio público de que están dispuestos a soltar toda mentira que hayan abrazado, por más popular o atractiva que parezca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este ministerio y denle me gusta a este mensaje. No lo hacen por mí, sino porque cada interacción permite que esta palabra alcance a más personas atrapadas en el engaño. Unidos somos parte de un despertar espiritual. Ahora, abran su corazón, abran su mente y prepárense para recibir una verdad que puede sacudir hasta las raíces de su fe. Comencemos. Primera mentira. Dios quiere que seas feliz por encima de todo. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Se repite en los pasillos de muchas congregaciones, en labios de predicadores elocuentes y en publicaciones de influenciadores cristianos. Dios quiere que seas feliz. A simple vista parece una declaración tierna, esperanzadora, incluso piadosa, pero detrás de esa dulzura se esconde una distorsión peligrosa que ha contaminado el corazón del Evangelio. Esta mentira nace de una corriente muy sutil, el humanismo disfrazado de espiritualidad, donde el centro de la fe ya no es Dios, sino el hombre. Es una visión enfocada en el bienestar emocional, en la realización personal y en la promesa de una vida sin dolor, sin conflictos, sin renuncias. El mensaje de redención y arrepentimiento ha sido reemplazado por frases motivacionales como: tú mereces ser feliz, Dios solo quiere verte sonreír, o si no te hace sentir bien, no viene de Dios. Son expresiones que apelan a nuestras emociones y deseos más profundos, pero que están totalmente desconectadas de la verdad bíblica. Esta enseñanza ha transformado a muchos en consumidores espirituales, personas que se acercan a Dios no por quien Él es, sino por lo que esperan recibir de Él. Y cuando el dolor llega a nuestra vida, cuando la prueba se presenta
o las dificultades golpean la puerta. Muchos creyentes deciden apartarse porque sienten que Dios no cumplió su parte del trato, hacerlos felices. Pero el problema no está en Dios, sino en la mentira que les enseñaron. La Biblia nunca promete felicidad como la meta suprema, sino santidad como propósito eterno. Y esa diferencia cambia por completo la perspectiva. La santidad no siempre es agradable. Muchas veces significa renunciar, enfrentar la verdad, recibir disciplina y atravesar el dolor. ¿Acaso se sintió feliz Abraham cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio? ¿Fue feliz Jeremías cuando lo rechazaron por anunciar un mensaje que nadie quería escuchar? ¿Se sintió feliz Pablo en medio de la cárcel, azotado y bajo amenaza de muerte? ¿Podemos decir que Jesús experimentó felicidad en Getsemaní cuando sudaba sangre clamando al Padre? Estos hombres de Dios no vivieron buscando una felicidad pasajera. Vivieron con la misión de obedecer, de agradar a su Señor, aun cuando eso significara lágrimas, soledad o sufrimiento. No buscaban obsesivamente sentirse bien. Estaban entregados a hacer lo correcto. Ese es el verdadero llamado del Evangelio. No perseguir una vida fácil, sino tomar la cruz y seguir a Cristo. Ahora, ¿es malo desear la felicidad? No. El problema surge cuando ese deseo se coloca como el centro de la voluntad de Dios. En ese momento, el ser humano deja de seguir a Cristo y comienza a seguir su propia felicidad, usando a Dios como un medio para alcanzarla. Esa idolatría emocional es peligrosa porque convierte al Creador en un siervo de nuestras emociones. Y cuando Él no responde como esperábamos, nos frustramos, dudamos o incluso lo culpamos. ¿Cuántos han abandonado su fe esperando que Dios quitara rápido el dolor, resolviera todos sus problemas o evitara la aflicción? Pero Jesús nunca prometió eso. Él no dijo, ven y serás feliz. Él dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz representa morir al yo, renunciar a los propios deseos y rendirse a la voluntad del Padre. Por eso, seguir a Cristo no garantiza una vida cómoda, pero sí asegura una vida con propósito eterno. Aquí debemos hacer una distinción fundamental: la diferencia entre la felicidad emocional y el gozo espiritual. La felicidad depende de lo que pasa alrededor. Si todo marcha bien, nos sentimos felices. Pero el gozo que da el Espíritu Santo permanece incluso cuando todo sale mal. Pablo, desde la cárcel, escribió: regocijaos en el Señor siempre, no porque estuviera cómodo, sino porque su corazón estaba firme en una verdad más profunda que sus circunstancias. El gozo bíblico no es un sentimiento pasajero, es una convicción, la certeza de que aunque todo se derrumbe, Dios sigue siendo fiel. Su amor es real y su propósito eterno no cambia. Quien vive corriendo detrás de la felicidad nunca estará satisfecho, porque el mundo no puede ofrecer nada que dure. El alma humana anhela algo más profundo. Pero quien abraza la cruz, quien obedece aunque duela, quien vive para agradar a Dios antes que a sí mismo, ese encontrará un gozo que el mundo no puede quitar. Si han creído que el objetivo de Dios es que sean felices, necesitan leer de nuevo las Escrituras con humildad, porque esa idea no solo los aparta de la verdad, sino que puede llevarlos a justificar el pecado en nombre de su felicidad. ¿Cuántos dicen, Dios quiere que yo esté bien, para encubrir adulterios, vicios, relaciones prohibidas o decisiones contrarias a su palabra? Pero Dios no traiciona su santidad para agradar a nuestras emociones. Él es santo, justo y no puede bendecir aquello que Él mismo condena. El verdadero evangelio no gira en torno a su comodidad, sino a su transformación. No fueron llamados a una vida perfecta, sino a reflejar a Cristo, incluso en medio del dolor. Esa es la victoria del creyente. No escapar del sufrimiento, sino atravesarlo con la seguridad de que Dios lo usará para moldear su carácter, fortalecer su fe y acercarlos más a Él. Por eso, no pongan su confianza en una emoción pasajera. Pongan su fe en la verdad inmutable de Dios. No vivan tras una ilusión de felicidad. Vivan para la gloria de aquel que los salvó. Porque en ese camino, aunque haya lágrimas,
encontrarán un gozo que no depende del mundo, sino del cielo. Y ese gozo nadie podrá quitárselo. Segunda mentira, que toda creencia sincera conduce a Dios. Hoy vivimos en un tiempo en el que lo absoluto incomoda, en el que la verdad molesta, porque implica que algo es correcto y algo está equivocado. En medio de esta cultura donde se eleva la emoción por encima de la razón, la experiencia sobre la doctrina y la tolerancia sobre la convicción, ha surgido una falsedad muy seductora. Se nos dice, no importa en qué creas, lo esencial es que lo creas con sinceridad y así todos los caminos nos llevan a Dios. Esta idea, repetida incluso dentro de congregaciones por creyentes bien intencionados, niega el corazón mismo del Evangelio. Surge del pluralismo espiritual moderno, esa corriente que asegura que todas las religiones poseen un fragmento de verdad y que Dios, siendo tan amoroso, no rechazaría a nadie que crea con devoción, sin importar en quién. Suena bondadoso, suena incluyente, parece compasivo, pero es falso. Es una mentira que ha adormecido la conciencia de millones, haciéndoles transitar senderos que aparentan paz, pero que terminan en muerte. Jesús fue absolutamente claro, sin dejar espacio a ambigüedades, cuando pronunció las palabras más radicales y exclusivas de toda la Escritura. En Juan 14:6 declaró, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». No dijo un camino entre tantos, ni una verdad relativa, ni una vida más entre varias. Dijo el camino, y lo reafirmó con la declaración más contundente. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa que cualquier intento de llegar a Dios aparte de Cristo es falso. No importa cuán fervoroso parezca, cuánta fe contenga o cuán emocionado esté el corazón. Si no es por medio de Jesús, no conduce al Padre. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Para qué fue necesaria la cruz si existían otros caminos? Si cualquier religión podía salvar, si la sinceridad era suficiente para alcanzar el cielo, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que ser traicionado, azotado, humillado, crucificado y muerto? ¿Cuál era el sentido de tanto sufrimiento si había otra ruta? Aceptar que todas las creencias llevan a Dios no solo es contrario a la Biblia, es una ofensa contra la cruz. Es decirle a Jesús, tu sacrificio no era necesario. Y eso, querido oyente, constituye una grave afrenta a la santidad y justicia de Dios. Pero hoy muchos predicadores evitan confrontar esta mentira, temiendo ser vistos como intolerantes. Se proclaman mensajes suaves que invitan a seguir tu corazón, a descubrir tu verdad, a encontrar lo divino en ti mismo. Se promueve la unidad sacrificando la verdad. Se busca aceptación social antes que fidelidad bíblica. Y todo esto se hace bajo la bandera del amor. Pero necesitamos comprender algo. El amor verdadero no justifica el error. El amor verdadero corrige con misericordia. Si ves a un niño corriendo hacia un precipicio, no lo abrazas diciéndole, lo importante es que lo hagas convencido. No, lo detienes de inmediato, aunque se enoje contigo, aunque tengas que gritarle. ¿Por qué? Porque lo amas. Así también es el Evangelio. No es amor decirle a alguien que va hacia la condenación, que su camino es válido. No es amor afirmar que todas las religiones son aceptables. Eso no es compasión. Es cobardía. El amor verdadero enfrenta el error, no para destruir, sino para rescatar. Este pluralismo moderno ha contaminado incluso la forma de predicar. Se invita a aceptar a Jesús para sentirse mejor, para sanar, prosperar o tener paz. Pero no se habla del arrepentimiento. No se confronta el pecado. No se explica por qué necesitamos un Salvador. Jesús no vino para mejorar su estilo de vida, sino como único escape del juicio eterno. No vino a hacer su vida más cómoda. Vino a salvarlos de la condenación. Si quitamos la verdad absoluta del Evangelio, terminamos predicando a un Jesús incapaz de salvar. El apóstol Pedro fue tajante en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No existe otro nombre. No es Mahoma, no es Buda, no es Krishna, no es el universo, no es su yo interior, no es ninguna otra figura ni energía espiritual,
es solo Jesús. Y sí, esa afirmación puede parecer ofensiva, pero es la verdad. Y precisamente porque es verdad, los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por proclamarla. No entregaron su vida predicando una opción más entre muchas. Murieron porque afirmaban que Cristo es el único camino, y esa declaración desafiaba al mundo. Aceptar esa mentira no solo destruye la autoridad de la palabra de Dios, también anula el mandato de ir y hacer discípulos. Porque si todos los caminos fueran igualmente válidos, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué enviar misioneros? ¿Para qué hablar del arrepentimiento? ¿Para qué advertir del pecado y del juicio venidero? Si bastara con ser sinceros, Jesús habría dicho: dejen que cada cual encuentre su senda. Pero él no habló así. Fue directo y contundente. Hay que anunciar, enseñar y hacer discípulos, porque existe una sola verdad, y todos los demás caminos conducen al engaño. Ahora les invito a examinar su corazón con sinceridad. ¿Dónde han puesto su confianza? ¿En el Jesús vivo de las Escrituras o en una imagen diluida, cómoda y sin cruz? Pueden tener una fe inmensa, pero si está depositada en el lugar equivocado, jamás los salvará. No importa cuán sinceros sean, lo decisivo es en quién descansa su fe. La sinceridad no salva, solo la verdad lo hace. Y esa verdad tiene un nombre: Jesucristo. Hoy es el día de mirar su fe, no bajo la luz de sus emociones, sino bajo la luz clara de la palabra de Dios. ¿Están siguiendo al Cristo verdadero? ¿Están dispuestos a confesar que solo Él salva, aun si el mundo los rechaza por ello? Porque ese es el costo de la fidelidad y el llamado de un verdadero discípulo. No agradar al mundo, sino honrar a Dios proclamando la verdad que rescata. Mentira número 3. No juzgues nunca a nadie. Pocas expresiones han sido tan repetidas, malinterpretadas y usadas de manera peligrosa como esta. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Palabras que Jesús pronunció en Mateo 7:1, pero que fuera de su contexto se han convertido en un escudo con el cual muchos se protegen contra toda corrección. Esta frase, repetida como si fuera una ley universal de silencio absoluto, ha traído una de las deformaciones más graves dentro de la Iglesia: la incapacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, temiendo sentirse culpables por hacerlo. Pero, ¿estaba realmente Jesús prohibiendo todo juicio? ¿Es acaso un acto de soberbia corregir al hermano, discernir la doctrina o confrontar el pecado? La Escritura responde con claridad: no. Jesús no rechazó el juicio en sí, sino el juicio hipócrita, el juicio superficial y orgulloso. Él denunció a aquellos que señalan el pecado ajeno sin examinar el suyo, que condenan sin misericordia y ocultan su propia maldad. Eso sí es abominable delante de Dios. Y si seguimos leyendo en Mateo 7, tras el famoso «no juzguéis», Jesús dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, Cristo no prohibió juzgar. Enseñó a hacerlo con pureza, con humildad y después de examinarnos a nosotros mismos. Esto revela una verdad central del Evangelio. El juicio justo es parte del amor cristiano. No se trata de condenar desde una posición altiva, sino de discernir con temor de Dios. La Biblia está llena de llamados a ejercer ese discernimiento. En 1 Corintios 2:15, Pablo declara: el espiritual juzga todas las cosas. Y en 1 Corintios 5:12 pregunta: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Se refiere a la iglesia, a los que se llaman hermanos. Si insisten en el pecado, deben ser amonestados, corregidos y restaurados, porque el juicio no es destrucción, es protección, restauración y disciplina santa. Sin embargo, hoy la cultura de la tolerancia indiscriminada ha sustituido ese mandato. Una cultura que idolatra la aceptación y huye del conflicto, que prefiere callar ante el error para no incomodar. En nombre de la unidad, se han tolerado herejías, inmoralidades, abusos y escándalos que manchan el testimonio del cuerpo de Cristo. Congregaciones enteras han quedado paralizadas por el temor a corregir, y el fruto es desolador.
Una generación confundida, sin convicciones, sin santidad, sin temor de Dios. ¿Dónde quedó el llamado a vivir en santidad? ¿Dónde está la exhortación a la pureza? ¿Dónde se alza la voz profética que advierte, que corrige y que muestra el camino correcto? Callamos muchas veces porque tememos ser señalados como legalistas, intolerantes o demasiado religiosos. Pero al guardar silencio, nos volvemos cómplices del engaño. Cuando evitamos juzgar lo que debe ser juzgado, dejamos al rebaño expuesto al lobo. Amar no es cerrar los ojos mientras un hermano se destruye. Amar también significa corregir. Proverbios 27, versículos 5 y 6, lo declara sin rodeos. Mejor es la reprensión abierta que el amor oculto. Las heridas de quien ama son fieles y verdaderas. La amistad espiritual genuina no teme herir si esa herida conduce a la salvación. No teme incomodar si esa incomodidad despierta el alma. Un amor que jamás confronta no es amor. Es indiferencia disfrazada. Sin embargo, muchos líderes, para huir de la controversia, han escogido predicar mensajes livianos que no tocan lo difícil. Se omite hablar del pecado. Se calla la necesidad del arrepentimiento. No se aplica disciplina. Pero Jesús no evitó llamar hipócritas a los fariseos. No dudó en volcar las mesas del templo. No suavizó el mensaje del reino para hacerlo más aceptable. Él juzgó, pero su juicio fue santo, justo, movido por un amor perfecto. No hemos sido llamados a juzgar con orgullo, sino con compasión. No para aplastar, sino para restaurar. No para condenar, sino para advertir. Pero sí hemos sido llamados a discernir, porque si no juzgamos lo malo, ¿cómo sabremos qué es lo bueno? Si no distinguimos la falsa doctrina, ¿cómo guardaremos la verdad? Si no corregimos al hermano que peca, ¿cómo le mostraremos verdadero amor? La madurez espiritual incluye juicio recto. Hebreos 5:14 enseña: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir, evaluar, pesar. Esa es la señal de una fe sólida. No la fe infantil que todo lo acepta, sino aquella que examina, que filtra, que defiende la verdad. No hablamos de ser críticos por deporte, ni de andar señalando a todo el mundo. Hablamos de asumir una responsabilidad espiritual, sabiendo que formamos parte de un cuerpo que debe edificarse en la verdad, no en la complacencia. Y si Dios les muestra un error, no están llamados a callar para no juzgar, sino a hablar con temor de Dios, con amor sincero, con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo en el corazón. Porque llegará el día en que todos seremos juzgados, no por los hombres, sino por Dios. Y en ese día, Él no preguntará cuántos abrazaron, sino cuántas veces fueron fieles a su palabra. Cuántas veces amaron lo suficiente para decir la verdad, aunque doliera, aunque costara. Que el Señor les conceda hoy ojos para discernir, valor para corregir y un corazón rebosante de amor verdadero. Porque en este tiempo de confusión, lo que más se necesita no es gente que guarde silencio para evitar problemas, sino siervos que hablen con firmeza, con verdad y con compasión. Cuarta mentira: si tienen fe, Dios multiplicará su dinero. Pocas mentiras han seducido tanto al pueblo de Dios como esta. Si creen, Dios hará crecer su dinero. Detrás de esa promesa que parece espiritual se oculta una peligrosa distorsión del Evangelio. Se ha convertido la fe en una moneda de cambio, a Dios en un banquero y el púlpito en un lugar de negocios disfrazados de devoción. Este mensaje no nace de la cruz, sino del deseo humano de riqueza. El llamado Evangelio de la Prosperidad enseña que si entregan dinero a Dios, es decir, al líder o ministerio, Él estará obligado a devolverles más. ¿Dónde enseñó eso Jesús? ¿Pidió Pedro ofrendas para liberar milagros? ¿Vendió Pablo promesas para salir de la cárcel? La Escritura es clara. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera a Timoteo 6:10. El problema no es el dinero en sí, sino colocarlo en el centro de su fe. Muchos han medido su espiritualidad por la cantidad de bienes materiales, olvidando que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20.
y que Pablo aprendió a contentarse tanto en la escasez como en la abundancia. Filipenses 4:11. El mensaje de la cruz no es un camino hacia la riqueza, sino hacia la redención. No se trata de sembrar dinero para cosechar milagros, porque esa lógica convierte a Dios en un siervo de nuestros deseos. El verdadero evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, a vivir para Cristo, a buscar tesoros en el cielo y no en la tierra. Mateo 6:19. Jesús mismo advirtió que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, hoy muchos ministros manipulan con frases como: si das 1,000, Dios te dará 10,000. Eso no es fe. Es codicia envuelta en ropaje religioso. Se ofrecen aceites ungidos, mantos de poder y semillas de milagros a cambio de dinero, olvidando que el poder de Dios no está a la venta. ¿Dónde está su corazón? Si su fe depende de lo que reciben materialmente, ¿buscan a Dios o usan a Dios para sus deseos? La fe genuina no exige, se entrega. No busca multiplicación, sino obediencia. Y sí, Dios puede prosperarlos, pero esa no es la esencia del Evangelio. El propósito de su fe no es ser rico, sino ser santo. Y muchas veces el camino de la santidad incluye escasez, lucha y renuncia. Hermanos queridos, si alguna vez les hicieron creer que su pobreza era falta de fe, los engañaron. Si les dijeron que un milagro cuesta dinero, los manipularon. No es su billetera la que abre el cielo, es la gracia soberana de Dios. Entreguen su corazón, no su dinero bajo condiciones, porque cuando lo hacen, descubren que aunque no posean nada, en Cristo lo poseen todo. Su verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la profundidad de su comunión con Él. Quinta mentira: una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivan. De todas las distorsiones que han envenenado la enseñanza del Evangelio, pocas resultan tan peligrosas como esta. Lo que empezó como una verdad bíblica, la seguridad eterna de los redimidos, muchos lo han torcido en una excusa para pecar. Así, multitudes repiten una oración, hacen una confesión de fe, pero jamás nacen de nuevo. Se aferran a una falsa seguridad que los mantiene cómodos en su desobediencia. La palabra es clara. La salvación es por gracia y no por obras. Pero esa gracia transforma. El que ha sido verdaderamente rescatado no puede seguir viviendo en el pecado como antes. No puede caminar en tinieblas sin quebranto. No puede proclamar a Cristo con los labios y negarlo con su vida. Como dice Romanos 6:2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Jesús mismo advirtió que muchos dirán: Señor, Señor. Pero Él responderá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-23. Esta advertencia no va dirigida a ateos ni enemigos declarados de la fe, sino a quienes se consideraban seguros, pero cuya vida nunca mostró una transformación genuina. El verdadero evangelio no solo justifica, también santifica. Y el que ha sido salvo perseverará, no por sus fuerzas, sino por la obra del Espíritu en su interior. El fruto es la evidencia. Santiago declara: la fe sin obras es muerta. No porque las obras salven, sino porque una fe sin frutos visibles no es auténtica. Esto no significa que el creyente jamás falle. Todos batallamos con la carne, pero la diferencia está en el quebranto, en el arrepentimiento, en la disciplina del Padre. Hebreos 12 nos recuerda que Dios corrige al que ama. Si alguien peca sin convicción, si puede vivir en rebeldía sin corrección ni temor, entonces debe preguntarse con seriedad si realmente ha nacido de nuevo. Uno de los grandes peligros de esta mentira es que ha apagado el llamado al arrepentimiento. Se proclama a un Cristo que salva, pero no a un Señor que confronta. Se enseña que repetir una oración basta. Pero la salvación no es un momento emocional, es una transformación espiritual. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No habló de palabras, de emociones o de intenciones, sino de frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Una vida que ama la verdad, que huye del pecado, que anhela la santidad, que se somete a la palabra, no perfecta,
pero sí en un proceso constante de transformación. Queridos oyentes, examinen su fe, no a la luz de lo que vivieron en el pasado, sino a la luz de lo que hoy produce su vida. ¿Hay deseo de obedecer? ¿Hay temor reverente? ¿Se ven señales de madurez espiritual? ¿Hay lucha contra el pecado? Porque si no hay lucha, puede que no haya vida. La salvación no se pierde como se pierde un objeto, pero tampoco se obtiene con fórmulas vacías. Se muestra en el anhelo de vivir para Dios. Y aquel que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia no se conforma con una vida tibia. Desea ser hallado fiel, porque al final todos compareceremos delante del Señor. Y en ese día no bastará con decir, yo creí. La gran pregunta será, ¿qué fruto produjo su fe? Dirá él, bien, siervo fiel. O, nunca te conocí. Hoy es el tiempo de despertar, de abandonar la ilusión de una fe sin compromiso, de abrazar la gracia que transforma y de vivir con temor santo, no para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido alcanzados por ella. No es casualidad que el Evangelio de la prosperidad y otras distorsiones tengan tanta aceptación hoy. De hecho, son la consecuencia de algo más profundo y extendido: la predicación adulterada desde los púlpitos. Si el enemigo no puede impedir que alguien entre en una iglesia, intentará algo más sutil: infiltrarse en el mensaje. Y es de eso que debemos hablar ahora. ¿Cómo discernir si un mensaje que suena espiritual proviene de Dios o si ha sido modificado para agradar a los hombres? Una de las primeras señales de un mensaje adulterado es su énfasis desmedido en el ser humano. Cuando lo que se predica gira alrededor de sus deseos, sus sueños, su autoestima, su éxito, su sanidad y sus metas, pero casi nunca exalta a Cristo crucificado, su señorío y la necesidad de arrepentimiento, ese mensaje está contaminado, porque el centro del Evangelio no son ustedes, es Jesús. El propósito de la predicación no es engrandecer su ego, sino rendir su vida. No es que Dios ignore sus necesidades, pero su prioridad no es complacerlos, sino santificarlos. Otra señal de estas predicaciones distorsionadas es la omisión de verdades fundamentales como el pecado, el arrepentimiento, la cruz y la santidad. Son palabras que en muchos púlpitos modernos casi han desaparecido. ¿Por qué? Porque incomodan, porque confrontan, porque despiertan lágrimas y no aplausos. Pero la verdad es clara: sin arrepentimiento no hay salvación. Sin cruz no hay seguimiento y sin santidad nadie verá al Señor. Cuando una iglesia rehúye hablar del juicio, del infierno, de negarse a uno mismo o de la necesidad de cargar la cruz, no está cuidando a las personas, las está exponiendo a un peligro eterno, porque les da consuelo sin conversión, esperanza sin verdad, promesas sin compromiso. No se trata de anunciar condena, sino de proclamar todo el consejo de Dios, como lo hacía Jesús, quien decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otro rasgo que desenmascara un mensaje adulterado es el uso superficial y emocional de textos bíblicos fuera de contexto. Necesitan frases que suenan fuertes, motivadoras o tiernas, pero sin el marco verdadero de lo que Dios dijo. Un texto arrancado de su contexto se convierte en pretexto, y muchos han levantado doctrinas completas sobre interpretaciones recortadas o erradas de la palabra. Por eso es tan necesario el discernimiento espiritual, una capacidad que no todos poseen, pero que todos deben anhelar. Hebreos 5:14 lo afirma con claridad: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir no es criticar, es examinar, es probar, es ir más allá de la emoción y la apariencia. Es preguntarse con honestidad: ¿esto que escucho glorifica a Cristo o a los hombres? ¿Me conduce a la cruz o me lleva al aplauso? ¿Estremece mi alma o acaricia mi carne? Un mensaje adulterado no nutre el espíritu, lo entretiene, lo adormece, lo cubre de palabras suaves mientras lo aparta del quebranto, de la transformación, del fuego que purifica del Espíritu Santo. Les hace sentir bien, pero no les enseña a vivir bien. Les levanta el ánimo,
pero no les acerca al cielo. Es urgente que el pueblo de Dios despierte, que abra los ojos, que no evalúe un sermón por la elocuencia del predicador, por la música de fondo o por la cantidad de seguidores, sino por si contiene verdad bíblica, si hay unción real, si está la presencia del Espíritu, si es palabra viva que corta, que redarguye, que confronta y edifica. Hoy más que nunca se necesita una generación que conozca la Escritura, no solo para citarla, sino para vivirla. Una generación capaz de discernir entre el alimento contaminado y el pan verdadero que desciende del cielo. Una generación que no busque experiencias pasajeras, sino transformación real. Porque muchas veces la predicación más celebrada no es la más fiel. Y el mensaje más popular no es el más santo. Debemos preguntarnos, ¿estamos oyendo palabra viva o solo frases bonitas? ¿Estamos siendo edificados o simplemente entretenidos? ¿Estamos creciendo en madurez espiritual o asistiendo a espectáculos religiosos? Que el Señor nos dé la madurez para reconocer lo que viene de Él y la valentía para rechazar lo que no, aunque se presente con un versículo, un micrófono y una sonrisa, porque una predicación sin verdad, aunque aparente piedad, no salva. Solo la palabra de Dios en su pureza puede liberar al corazón cautivo. Y después de aprender a detectar un mensaje adulterado, se hace evidente una tendencia aún más peligrosa: la sustitución de la verdad por la motivación humana. Este fenómeno está transformando a muchas iglesias en centros de autoayuda disfrazados de espiritualidad, donde el evangelio se ha diluido hasta convertirse en un discurso de superación personal. Lo que antes era un llamado al arrepentimiento, ahora se presenta como desbloqueo emocional. Lo que antes era confrontar el pecado, ahora se viste de afirmación positiva. Lo que antes era fuego del espíritu, hoy se reduce a simple energía motivacional. Cada semana, multitudes entran a templos donde ya no se predica a Cristo crucificado, sino a un Dios coach, supuestamente obsesionado con que se sientan bien consigo mismos. Se repiten frases como: decláralo y será tuyo. Dios quiere verte triunfar. No aceptes menos de lo que mereces. Eres un campeón. Lo mejor está por venir. Palabras que parecen inspiradoras, pero que no se hallan en la Escritura. Ese tipo de mensaje no solo deja a un lado el arrepentimiento, sino que lo reemplaza con emociones vacías. La persona sale animada, pero no transformada. Llora de emoción, pero no de quebranto. Se conmueve, pero no se convierte. Y así, semana tras semana, se levanta una fe frágil, sostenida solo por la emoción, sin raíz ni fruto, que pronto se marchita en cuanto llegan la prueba o el sufrimiento. El Evangelio no fue dado para hacerlos sentir mejor consigo mismos. No fue entregado para inflar su autoestima, ni para ayudarlos a cumplir sus sueños, ni para dar validez a sus metas. Fue entregado para salvar su alma, para crucificar su carne, para moldearlos a la imagen del Hijo de Dios. No es una fórmula de prosperidad, es un llamado a morir para poder vivir verdaderamente. Jesús no vino a ser su motivador, vino a ser su redentor. Él no dijo: sigue tus sueños. Él dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El Cristo del Evangelio no proclama: tú puedes hacerlo todo, sino que declara: sin mí nada podéis hacer. Juan 15. Por eso, cuando reducimos el mensaje cristiano a autoayuda adornada con versículos, estamos adorando a un falso Cristo, uno hecho a la medida del ego humano. La palabra de Dios no fue dada para entretener ni para inspirar superficialmente, sino para confrontar, corregir, redarguir y entrenar en justicia. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ese lenguaje no armoniza con las charlas motivacionales modernas, pero refleja el verdadero poder transformador de la Escritura. Primero confronta, luego consuela, primero sacude, luego sana, primero expone el pecado, luego derrama la gracia. Uno de los errores más extendidos es pensar que el Espíritu Santo es un animador espiritual, como si su tarea fuera inflar nuestro ánimo con halagos. Pero la Biblia nos muestra algo mucho más profundo.
Él es fuego purificador. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él no busca darles optimismo artificial, sino formarlos para la eternidad. Cuando el impulso humano reemplaza la verdad divina, lo que surge no es una iglesia fuerte, sino débil, superficial, inestable, con personas que dependen de una nueva dosis de ánimo cada domingo porque nunca han nacido de nuevo. ¿Quieren saber si lo que reciben en su iglesia viene de Dios? Pregúntense, ¿salgo de allí más parecido a Cristo o simplemente más animado? ¿Me voy con la mente transformada por la palabra o solo con el ánimo elevado por frases bonitas? ¿Me llevan al altar o solamente me hacen aplaudir? El verdadero evangelio puede herir al principio, pero sana en lo profundo. Puede incomodarlos, pero también los libera, porque no fue diseñado para entretener sus emociones, sino para romper sus cadenas. No es un impulso pasajero, es un fuego eterno que consume todo lo que no glorifica a Dios en su vida. Y cuando esa llama arde dentro de ustedes, ya no necesitan discursos emocionales, solo necesitan su presencia, porque descubren que el consuelo más profundo no proviene de palabras humanas, sino del abrazo del Padre después de un arrepentimiento verdadero. Que el Señor levante una generación que rechace frases huecas y abrace la verdad que transforma. Porque el alma no se llena con motivación, se llena con la palabra viva de Dios. Hasta aquí vemos cómo la motivación emocional ha desplazado peligrosamente la verdad bíblica en muchos púlpitos, pero esto desemboca en algo aún más devastador. Un evangelio sin cruz ni arrepentimiento. Y cuando eso sucede, ya no hablamos de una versión débil del mensaje original, sino de un mensaje completamente distinto, uno que no salva. Hoy vivimos tiempos en los que se predica un Cristo simpático, inclusivo, positivo, pero sin sangre. Un Cristo que abraza, pero no confronta, que recibe, pero no transforma. Un mensaje que invita, ven tal como eres, pero calla la segunda parte y deja que Él te cambie. La gracia ha sido reducida a aceptación incondicional y el arrepentimiento ha sido tachado de legalismo o negatividad. Pero Jesús nunca prometió comodidad, prometió redención. Y esa redención no llega con un aplauso emocional, sino por la cruz. Él no murió para que piensen mejor de sí mismos. Murió para reconciliarlos con el Padre, limpiar sus pecados y regenerarlos por medio del Espíritu Santo. Esa obra comienza con algo ineludible: el quebrantamiento. El gran problema es que en muchas iglesias de hoy, el llamado al arrepentimiento ha desaparecido. Se invita a la gente a levantar la mano, repetir una oración, hacer una declaración, pero no se les habla del costo de seguir a Cristo. No se les muestra la gravedad del pecado. No se les conduce al llanto genuino del alma que reconoce su miseria ante un Dios santo. Sin arrepentimiento no hay conversión, solo emoción religiosa. La cruz no fue un adorno, fue el centro del Evangelio. Allí fue juzgado el pecado. Allí la ira de Dios fue satisfecha. Allí el Salvador entregó su vida por nosotros. Jesús declaró: si alguno quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y caminar tras de mí. Lucas 9:23 no dice, hazme parte de tu vida, sino muere a tu yo. No dice, invítame a tus planes, sino ríndete a mi voluntad. Esta es la médula del Evangelio. La cruz no es un accesorio opcional, es el corazón mismo. Un mensaje sin cruz no enfrenta el pecado. Un mensaje sin arrepentimiento jamás transforma. Puede sonar agradable, atractivo y popular, pero carece de poder. No cambia corazones, no rompe cadenas, no prepara al alma para la eternidad. Solo entretiene, adormece y engaña. El arrepentimiento verdadero no es simple emoción pasajera. Es un giro profundo en la dirección de su vida. Es la obra del Espíritu Santo que los convence de su pecado y los lleva a los pies de Cristo. Es reconocer que estaban lejos de Dios y decidir volver. No es solo decir me equivoqué, sino clamar: Señor, ten misericordia de mí, pecador. La Biblia lo afirma una y otra vez. En Hechos 2:38, cuando el pueblo fue confrontado con su pecado, Pedro no dijo:
Confíen en ustedes mismos o declaren victoria. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el inicio de la vida cristiana, el arrepentimiento. Y si ese paso falta, lo demás no es más que religión vacía. Cristo no vino a embellecer su vida antigua, vino a darles una nueva. No vino a reforzar su vieja identidad, vino a crucificarla. Y aunque duele, es la mayor bendición. Porque del otro lado de la cruz está la resurrección. Y del quebranto surge la verdadera libertad. ¿Han escuchado un evangelio sin cruz? Tal vez les hablaron solo del amor de Dios, pero no de su justicia. Los invitaron a recibir a Jesús, pero sin mencionar el costo de seguirle. Tengan cuidado, porque un mensaje que no llama al arrepentimiento no es el evangelio de Cristo. Es una imitación peligrosa. Y si ya son creyentes, examinen su caminar. ¿Aún cargan su cruz sobre los hombros o la dejaron olvidada en el camino? ¿Su fe los ha transformado de verdad o solo les ha dado ánimos temporales? ¿Su cristianismo es fruto de una conversión auténtica o apenas de un momento emocional? Recuerden, sin arrepentimiento no hay perdón, y sin cruz no hay evangelio. Solo cuando reconocen su pecado, reciben gracia. Solo al morir a sí mismos pueden vivir en él. Solo cuando se entregan por completo, pueden conocer la verdadera libertad. Y eso es lo que Cristo ofrece. No una vida cómoda, sino una vida redimida. No un camino ancho, sino uno angosto que lleva a la gloria. No una fe superficial, sino una transformación radical. No acepten jamás un evangelio sin cruz, porque esa cruz es el puente entre ustedes y la eternidad. Es fácil dejarse arrastrar por las emociones cuando todo alrededor busca despertar los sentidos. Luces, música, palabras llenas de pasión, ambientes conmovedores. Pero ese énfasis emocional ha confundido a muchos creyentes, llevándolos a pensar que la fe es un sentimiento, y eso es un grave engaño. La fe bíblica no es emoción fugaz, es convicción sólida fundada en la palabra de Dios, no en lo que sentimos en un instante. Hebreos 11 lo declara: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nada en esa definición depende de emociones. La fe no necesita música, ni atmósfera, ni aplausos. Necesita verdad revelada y un corazón dispuesto a creer aun cuando no sienta nada. El problema es que muchos han edificado su vida cristiana sobre la arena de las emociones. Se sienten cerca de Dios cuando todo es favorable o cuando la atmósfera del culto los envuelve, pero se derrumban en el desierto cuando no sienten nada. Así su fe sube y baja como una montaña rusa. El creyente inmaduro vive por lo que siente. El maduro vive por lo que cree. La madurez espiritual no se mide por las lágrimas en la alabanza, sino por la firmeza cuando no escuchan a Dios durante días, semanas o meses. Es en los momentos secos, en las pruebas y en las demoras donde se revela si su fe es emoción o convicción. Siguen obedeciendo cuando no sienten nada. Siguen orando cuando el cielo parece cerrado. Siguen sirviendo cuando no hay aplausos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Allí no había música, ni público, ni emociones, solo tentación, soledad y lucha. Y fue allí donde mostró que la fe no necesita apoyos externos para permanecer firme. ¿Me oyen? En cambio, muchos se alejan del Señor porque ya no sienten lo mismo. ¿Qué clase de fe es esa? Dios desea formar en ustedes una fe firme, profunda y resistente. Una fe que no dependa de un evento especial, de un predicador carismático o de una atmósfera emocional, sino una fe capaz de adorar tanto en el valle como en la cima. Una fe que pueda decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, aún así me alegraré en el Señor. Ese gozo, esa seguridad, no nacen de lo que sucede alrededor, sino del Espíritu. Y no estoy diciendo que las emociones sean malas. Dios mismo las creó, pero no deben gobernar su vida espiritual. Son como pasajeros, no como el conductor. Son respuestas, no cimientos. La fe que permanece no se sostiene de la euforia, sino de la palabra de Dios. Se fortalece en la oración secreta,
no únicamente en grandes reuniones. Es una fe que obedece incluso cuando no hay deseos de hacerlo. Queridos amigos, si su caminar espiritual depende de lo que sienten, están en terreno frágil. Pero si deciden andar en la verdad, aunque no sientan nada, estarán edificados sobre la roca. Porque el justo no vivirá de emociones, sino por fe. Cuando se deja de proclamar la verdad, el silencio no es neutral, es destructivo. Y uno de los silencios más peligrosos que han invadido los púlpitos de hoy es el silencio frente al pecado. No es que el pecado haya desaparecido del pueblo de Dios. Siempre ha estado allí. El problema es que muchos líderes ya no se atreven a enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por misericordia? En demasiados casos es por temor, conveniencia o cobardía. Hoy se evita hablar de santidad, arrepentimiento, juicio y disciplina, porque se teme ofender, perder miembros o disminuir ofrendas. Así se construyen mensajes agradables, positivos, inspiradores, pero vacíos de poder transformador. El resultado es una generación de creyentes cómodos en su desobediencia. Pero la Biblia nunca presentó el ministerio pastoral como un espectáculo para entretener. Es un llamado profético, una responsabilidad de vigilar el alma. Ezequiel 3:18 lo declara sin rodeos. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestas, él morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Callar no es proteger, es dejar que el pueblo avance hacia el precipicio sin advertencia. La verdadera compasión no pasa por alto el error, lo enfrenta con amor y firmeza. Y aquí está la gran confusión de estos tiempos. Muchos han llamado amor a lo que en realidad es omisión, pero el amor bíblico corrige, exhorta, disciplina, no para humillar, sino para restaurar. La reprensión no es condena, es medicina, es cirugía que duele, pero salva. Proverbios 27:6 dice: mejor es la reprensión abierta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. En cambio, el silencio cómodo puede matar, porque deja al pecador tranquilo en su camino, sin agitar su conciencia. Y como nadie lo confronta, llega a creer que Dios aprueba su estilo de vida. Esa es la tragedia espiritual de muchas iglesias. Creyentes sinceros caminando en error mientras sus líderes guardan silencio en nombre del respeto. La disciplina bíblica ha desaparecido de no pocas congregaciones. Se teme aplicar Mateo 18. Se evita hablar de 1 Corintios 5. Pero si no hay corrección, la iglesia deja de ser santa y comienza a parecerse al mundo. Se tolera el adulterio, se normaliza la fornicación, se ignoran los escándalos, todo con tal de no incomodar. Pero el llamado de Dios no ha cambiado. Sed santos, porque yo soy santo. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron populares. Fueron perseguidos, rechazados, ignorados, pero hablaron, aunque nadie los escuchara. Aunque los encarcelaran o mataran, no negociaron la verdad porque sabían que su deber era advertir, no agradar. ¿Dónde están esos siervos hoy? Una iglesia sin confrontación se convierte en una guardería espiritual, bonita, entretenida, pero sin transformación. Y eso no honra al Señor. El pueblo de Dios no perece por falta de motivación, perece por falta de advertencia. Hermanos, si están en una iglesia donde nunca se menciona el pecado, donde todo es positivo y no hay llamado al arrepentimiento, abran los ojos. Porque una iglesia que no confronta el pecado no está alimentando ovejas, está adormeciendo conciencias. Y el amor verdadero no los deja tranquilos en su error, los despierta, los sacude, los llama a volver al camino. Porque el buen pastor no acaricia al lobo, lo enfrenta y protege a las ovejas con la verdad, aunque duela. Después de hablar del silencio pastoral frente al pecado, debemos mirar otra realidad igualmente crucial: la responsabilidad personal de cada creyente. Porque aunque muchos pastores han fallado en señalar el error, también hay cristianos que han delegado totalmente su discernimiento espiritual como si no fuera suyo. Pero sí lo es. Discernir no es un don exclusivo de los líderes. Es un mandato para todo hijo de Dios. No basta decir, mi pastor no me enseñó, o yo solo sigo lo que escucho. La palabra no permite excusas.
Cada creyente está llamado a juzgar con rectitud, a evaluar la doctrina, a examinar los frutos, a enfrentar el error con la verdad. Jesús dijo en Juan 7:24, «No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». Eso significa que el juicio piadoso no solo está permitido, es necesario, no para condenar personas, sino para preservar la pureza de la fe y no ser arrastrados por el engaño. Y aquí entra en juego una palabra clave: madurez. Hebreos 5:14 lo explica con claridad. El alimento sólido pertenece a quienes han alcanzado la madurez, a los que por la práctica han ejercitado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. Discernir no es un acto automático, requiere disciplina espiritual. Se cultiva con la palabra, con la oración, con una vida entregada al Señor. No es cuestión de tener una emoción pasajera, ni una impresión vaga para distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Lamentablemente, muchas congregaciones en nuestros días producen creyentes frágiles, dependientes del ambiente, de un evento emocionante o de las palabras alentadoras de un predicador. Pero la madurez verdadera no se mide por las lágrimas derramadas en un culto, sino por la capacidad de distinguir la verdad del error, incluso cuando nadie más lo hace. Efesios 4:14 nos advierte, para que no seamos ya niños inconstantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina, por la astucia de hombres que usan trampas engañosas. ¿Se dan cuenta? Existen doctrinas que suenan bien, pero son falsas. Hay predicadores con carisma, pero desviados. Existen ambientes que parecen ungidos, pero adormecen el espíritu. Y si no están arraigados en la verdad, esos vientos los arrastrarán. Por eso, cada creyente debe aprender a escudriñar la Biblia por sí mismo, no para discutir, sino para nutrir su alma con verdad. No basta con escuchar sermones o leer devocionales. Es necesario sumergirse en las Escrituras con hambre de revelación, leer, meditar, comparar pasajes, orar con la Biblia abierta, dejar que el Espíritu Santo nos guíe como maestro. Y hablando del Espíritu Santo, la oración es clave en el discernimiento. No una oración superficial ni apresurada, sino una vida de comunión constante con Dios, donde el corazón se afina a su voz, porque solo aquel que camina con el Espíritu puede reconocer cuando un mensaje está contaminado, cuando una iglesia ha perdido el rumbo o cuando un consejo suena hermoso, pero carece de fundamento bíblico. Hermanos queridos, no se conformen con ser simples consumidores de mensajes. Dios los llama a estar despiertos, discernidores, firmes. No entreguen su eternidad en manos de otros. No digan amén a todo lo que parece espiritual. No crean que todo lo que menciona a Jesús viene de Él. Examinen todo. Retengan lo que es bueno. Desechen lo falso. Porque en tiempos donde la mentira se disfraza de verdad, el discernimiento no es opcional. Es un escudo. Y han sido llamados a usarlo con valentía. Al comprender que cada creyente debe discernir, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantos cristianos sinceros son engañados? ¿Cómo es posible que personas que aman a Dios, que oran, que sirven en sus iglesias, terminen atrapadas en doctrinas falsas, bajo líderes corruptos o en estructuras espiritualmente muertas sin darse cuenta? La respuesta es dolorosa y urgente. La sinceridad no salva, solo la verdad salva. Pueden tener el corazón más devoto y la intención más pura, y aún así caminar en tinieblas si lo hacen lejos de la verdad revelada en la palabra. No importa cuánto crean, sino en quién han creído. No se trata de su emoción, sino de la autoridad de la Escritura. Jesús lo advirtió con firmeza en Mateo 24. Al hablar de los tiempos finales, no comenzó hablando de guerras ni de desastres. Su primera advertencia fue esta: mirad que nadie os engañe. Y añadió que muchos vendrán en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esas palabras? No dijo que vendrían a negar a Cristo, sino a usar su nombre. No aparecerán con cuernos ni con odio, sino con la Biblia en mano, sonriendo desde púlpitos iluminados, repitiendo frases que parecen celestiales, pero que son puertas al infierno.
El enemigo no siempre grita, muchas veces susurra en lenguaje cristiano. Él es experto en disfrazarse. Ya lo hizo en el Edén, usando las mismas palabras de Dios para sembrar duda en Eva. Y hoy sigue obrando igual, torciendo versículos, exagerando verdades a medias, ofreciendo consuelo sin cruz, milagros sin obediencia, promesas sin arrepentimiento. El engaño más eficaz no contradice la verdad, la imita. Y muchos cristianos caen no porque rechacen la verdad, sino porque no la conocen en profundidad. Tienen una fe emocional basada en experiencias, no en convicciones, alimentados por años de predicación superficial, sin doctrina, sin fundamento. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando el alma está dormida, termina aplaudiendo su propia destrucción. Se conmueve con palabras sin sustancia, se emociona con frases bonitas y se habitúa a no ser confrontada. Prefiere el aplauso al arrepentimiento, la motivación al quebrantamiento, el encanto del predicador a la presencia del Espíritu. Y en esa comodidad espiritual el corazón se endurece. La verdad empieza a sonar ofensiva. El evangelio auténtico parece demasiado extremo. El llamado al arrepentimiento se malinterpreta como condena. Así, multitudes caminan rumbo a la perdición con una sonrisa en el rostro, convencidos de estar en Cristo cuando jamás han nacido de nuevo. Por eso es urgente despertar, no con un impulso emocional, sino con un despertar espiritual. No se trata de cambiar de iglesia, sino de regresar a la verdad, de romper con la tibieza, de abrir los ojos y examinar toda enseñanza, toda práctica, toda unción, todo mensaje que reciben, no para criticar, sino para guardar su alma. Porque en los tiempos finales el engaño no será escandaloso, será sutil, será atractivo, será aceptado por muchos. Y solo quienes amen profundamente podrán resistirlo. Querido oyente, despierta. Que tu sinceridad se acompañe de conocimiento. Que tu devoción sea guiada por discernimiento. Que tu hambre espiritual no se conforme con migajas emocionales, sino con alimento sólido. Porque el tiempo se acorta y el error se asemeja cada vez más a la verdad. Hoy es el día de clamar. Señor, despierta mi espíritu, abre mis ojos, guárdame del engaño, hazme amar tu verdad más que mi comodidad. Y cuando lo hagas, Dios quitará vendas. Te incomodará en lo que antes aplaudías y te llevará por el camino angosto, el único que conduce a la vida. Y es precisamente porque tantos creyentes sinceros están siendo engañados que necesitamos hacer una distinción clara y urgente. ¿Cómo reconocer la diferencia entre una iglesia genuina y una que solo imita la piedad? No basta con multitudes, luces, eventos o frases inspiradoras. La verdadera pregunta es, ¿está Dios allí o solo se menciona su nombre? Hoy vemos templos con música excelente, producciones asombrosas, discursos motivacionales y un ambiente que aparenta espiritualidad. Pero la Escritura no nos manda a evaluar una iglesia por su apariencia, su asistencia o su fama. Nos llama a mirar los frutos espirituales, la sana doctrina, la presencia genuina de Dios y la transformación de vidas. Una iglesia verdadera no es aquella donde el nombre de Dios se repite muchas veces, sino donde su voz guía, su palabra gobierna y su espíritu se manifiesta con poder y santidad. La presencia no es lo mismo que la apariencia. La apariencia puede impresionar, pero si no hay quebrantamiento, si no hay arrepentimiento, si no hay santidad, Dios no está allí. Veamos algunas marcas bíblicas de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Cristocéntrica, todo gira en torno a Cristo, no al predicador ni a las emociones. Bíblica, la palabra no se acomoda a la gente, sino que la gente se somete a la palabra. Santa, donde el llamado al arrepentimiento y a apartarse del pecado es constante. Reverente, donde se honra a Dios y no se lo utiliza como pretexto para entretenimiento espiritual. Y fructífera, donde las vidas son transformadas, los corazones tocados y el carácter moldeado. En cambio, una iglesia falsa puede mostrar mucho movimiento, pero carece de esencia. Predican motivación, pero no redención. Invitan a sentirse bien, pero no a morir al yo. Promueven eventos,
pero no formación espiritual. Y muchas veces, sus líderes buscan más levantar su propia plataforma que edificar el reino de Dios. Como advirtió Pablo, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. A esto se evita. 2 Timoteo 3:5. Observen que no dice que niegan a Dios, sino que niegan su poder. Hablan de Él, pero no viven en obediencia. Parecen ungidos, pero no dan fruto. Se mueven, pero no avanzan espiritualmente. Aquí debemos entender una verdad profunda. La letra sin el espíritu mata, pero el espíritu sin la palabra se desordena. Hay iglesias que se aferran al conocimiento teológico, pero han perdido la frescura del espíritu. Y otras que presumen moverse en el espíritu, pero abandonaron la palabra hace tiempo, cayendo en desorden, en manipulaciones emocionales o en herejías. Ambas están fuera del diseño de Dios. Una iglesia legítima es aquella donde la palabra y el espíritu caminan juntos, donde la sana doctrina no se negocia y la comunión con el Espíritu Santo tampoco, donde se predica la cruz, se confronta el pecado, se forma a los creyentes y se da lugar a la presencia viva de Dios para sanar, restaurar y hablar. Finalmente, no se dejen impresionar por el tamaño del templo, por la calidad del sonido, ni por la elocuencia del predicador. El templo no se define por lo que deslumbra, sino por lo que transforma. Existen congregaciones sencillas donde el fuego del Espíritu arde con poder, y hay catedrales llenas de actividad donde la tibieza gobierna los corazones. La verdadera iglesia no es la que los aplaude, sino la que los forma. No es la que los consiente, sino la que con amor los confronta. No es el lugar donde solo se menciona al Espíritu Santo, sino donde Él es honrado y entronizado. Y si hoy se encuentran en un lugar donde no ven fruto, donde no se llama a la santidad, donde todo se reduce a motivación y emociones pasajeras, pregúntenle al Señor si de verdad es ahí donde Él desea que estén. Porque congregarse es importante, pero congregarse en la verdad es vital para el alma. Si lo que cuenta no es lo que impresiona, sino lo que transforma, entonces hay una realidad que no podemos seguir ignorando. La iglesia necesita arrepentirse. No solo el mundo, no solo quienes nunca han escuchado del Evangelio, sino la propia casa de Dios debe ser limpiada antes de que el juicio alcance a las naciones. Porque Dios no pasará por alto el pecado escondido, ni la tibieza que se disfraza de fervor espiritual. Hoy vemos congregaciones donde se habla del pecado, pero no se llora por él, donde se canta sobre la santidad, pero no se vive, donde se celebran palabras hermosas, pero se ignora la voz del Espíritu. Y muchos creen que porque asisten los domingos, levantan sus manos o entregan el diezmo, todo está bien entre ellos y Dios. Pero el Señor no busca rituales vacíos, sino corazones quebrantados, altares puros y púlpitos rendidos. El arrepentimiento no es un momento de emoción, no es derramar lágrimas en un canto o sentir remordimiento por un error. Es un giro radical de rumbo. Es reconocer nuestra falta, volver a Dios con todo el corazón y tomar decisiones concretas que reflejen ese cambio. Es dejar de excusar lo que Él condena. Es acallar la soberbia y abrirse a la voz del Espíritu. En Apocalipsis, Jesús se dirige directamente a las iglesias, y sus palabras no fueron decorativas, sino urgentes y penetrantes. Yo conozco tus obras. Arrepiéntete. Has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete. No eres ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Tienes fama de vivir, pero estás muerto. Arrepiéntete. ¿Lo notan? Él no le habla al mundo, sino a su iglesia, a los que oran, cantan, sirven y se reúnen, pero han perdido la pureza, la pasión y el temor reverente. Y si no hay arrepentimiento, lo que viene no será recompensa, sino juicio. Muchos se sienten seguros porque participan en actividades religiosas, pero esa falsa seguridad es más peligrosa que la ignorancia, porque el que no sabe, al menos reconoce su necesidad. Pero aquel que cree estar bien, estando lejos de Dios, camina hacia el abismo con una sonrisa en el rostro. Por eso hoy es el tiempo de rendirlo todo. El púlpito ha sido usado para impresionar más que para transformar. El altar ha sido ocupado por emociones sin compromiso.
El corazón ha estado dividido entre el mundo y Dios. Ya no hay más espacio para apariencias, ni más tiempo para silenciar la voz del Espíritu. La Iglesia debe regresar a su primer amor, dejar de mirar las multitudes y volver la mirada al Cordero. Debe dejar de medir el éxito por aplausos y empezar a medirlo por frutos, porque llegará el día en que ya no habrá tiempo de corregir. Y en ese día, el fuego no descenderá para emocionar, sino para probar. Dios está llamando a su pueblo, no para avergonzarlo, sino para despertarlo. No para condenarlo, sino para restaurarlo. Pero no hay restauración sin arrepentimiento, ni arrepentimiento mientras neguemos la necesidad de cambiar. El juicio comienza por la casa, y esa casa debe volver a ser santa, porque la iglesia que se arrepiente es la iglesia que verá la gloria de Dios. No solo en palabras, no solo en sueños o recuerdos, sino en poder, en verdad y en presencia viva. Y si la iglesia debe rendirse y arrepentirse, ¿qué diremos del creyente individual? ¿Qué ocurre con quienes, con sinceridad, han abrazado doctrinas equivocadas, han repetido frases sin examinar la palabra o han edificado su fe sobre emociones y enseñanzas corrompidas? Esa es la pregunta inevitable después de todo lo dicho. Y la respuesta no es condenación, sino esperanza y redención. Si han creído en alguna de estas mentiras, el primer paso no es justificarse, defenderse o esconderse. El primer paso es reconocerlo con humildad, no desde la vergüenza que paraliza, sino desde la sinceridad que abre la puerta a la restauración. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Él lo recibe, lo purifica y lo restaura. Pero ese corazón debe dejar atrás el orgullo religioso y decir con sinceridad: Señor, me equivoqué. Quiero volver a tu verdad. Muchos temen reconocer que fueron engañados porque creen que eso los hace ver débiles o menos espirituales. Sin embargo, en realidad, el que se humilla es el que Dios levanta en alto. No hay restauración sin reconocer la falta. No hay verdadera libertad sin confesión. En ocasiones, la victoria espiritual más grande no está en resistir, sino en rendirse totalmente a la verdad. Regresar a la verdad bíblica no significa hacer un simple ajuste externo. Es una transformación profunda que nace en el alma y transforma toda la manera de vivir. Es volver a leer las Escrituras sin los lentes del predicador famoso, sin el filtro de la tradición o del sistema religioso. Es abrir la palabra y decir: Espíritu Santo, enséñame tú. No quiero más frases vacías. Necesito un fundamento eterno. Y la buena noticia es que la gracia de Dios no se cierra para el que fue engañado. Al contrario, esa gracia corre con más fuerza hacia el herido, el confundido o el manipulado. Dios no está buscando perfección en la doctrina. Está buscando corazones dispuestos a aprender. Él no los rechaza por haber caído en el error, pero sí los llama con urgencia a salir de él, porque el error, cuando se convierte en costumbre, se transforma en rebeldía. Este es el momento de pedirle al Señor una limpieza profunda, no superficial, no emocional ni pasajera, sino una restauración que arranque lo falso, quite lo vacío y los reconstruya desde el único fundamento: Cristo y su palabra. No se trata solamente de cambiar de iglesia, se trata de cambiar de perspectiva, de dejar de buscar lo cómodo, lo popular, lo emotivo y regresar a lo eterno, lo santo, lo verdadero. Tal vez pasaron años oyendo mensajes diluidos. Quizás edificaron su vida espiritual sobre promesas humanas, expectativas terrenales o experiencias emocionales. Pero hoy Dios les da la oportunidad de comenzar otra vez. No para que empiecen desde cero, sino para que edifiquen sobre la roca, desde una fe auténtica, no sensacionalista, desde una relación real, no rutinaria, desde la cruz y no desde el ego. Porque cuando su vida se apoya en la palabra, todo cambia. Sus decisiones, sus prioridades, su manera de orar, de servir y de amar. Ya no buscan que Dios respalde sus planes. Ahora anhelan que su vida glorifique su voluntad. Ya no persiguen una fe que solo los haga sentir bien. Buscan una fe que los lleve a vivir en santidad. Y si han llegado hasta aquí con un corazón dispuesto, entonces hay una promesa viva sobre ustedes.
El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no los trajo hasta este punto para avergonzarlos, sino para despertarlos, para afirmarlos en su verdad y abrir con ustedes una nueva etapa, una etapa donde el Evangelio ya no será una emoción fugaz, sino una convicción eterna. Si están escuchando estas palabras es porque no se detuvieron, no se rindieron, no huyeron cuando el mensaje se puso incómodo, ni apagaron este mensaje cuando las verdades comenzaron a doler. Llegaron hasta el final, y eso, aunque parezca sencillo, los hace diferentes. No muchos llegan aquí. La mayoría se queda en la superficie, se distraen, se ofenden, se incomodan, apagan el mensaje y siguen su vida como si nada. Pero ustedes no. Ustedes han soportado la verdad, abrieron su espíritu, escucharon cosas que quizás nunca se dijeron en su iglesia, cosas que nadie se atrevió a confrontar en su entorno. Y aquí están. Y eso no es casualidad. Esa es la señal de que Dios está obrando en ustedes. Hoy, a lo largo de este mensaje, fuimos quitando capa por capa varias de las mentiras más repetidas desde los púlpitos. Esas frases bonitas que suenan bien, pero que no tienen raíz en el Evangelio. Esas ideas que halagan la carne, pero que en silencio asfixian el espíritu. Han descubierto que la fe no es un atajo hacia la prosperidad material, sino un camino de entrega. Entendieron que no todos los caminos llevan a Dios, que la salvación se demuestra con transformación y no es un boleto automático al cielo, que la corrección no es condena, sino amor, que el dinero no compra milagros y que el verdadero evangelio no gira en torno al hombre, sino en torno a Cristo crucificado. Tal vez en más de un momento sintieron incomodidad. Quizás hubo palabras que tocaron heridas abiertas o pensamientos que sacaron a la luz actitudes que llevaban años justificando. Y si eso ocurrió en su vida, denle gracias al Señor, porque no es condenación. Es la obra de una cirugía espiritual, y como toda cirugía, duele antes de traer sanidad. Ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero animarlos a dejar una huella, una señal silenciosa de que son parte de aquellos que no retroceden, de los que no apagan la lámpara, de los que permanecen hasta que el Espíritu termine de hablar. Escriban en los comentarios estas palabras. Busco el Evangelio verdadero. Con esas 4 sencillas expresiones sabré quiénes están despiertos, quienes no solo desean aprender más, sino también vivir de una manera más profunda. No expliquen nada. Esa frase hablará en su lugar. Y si este mensaje tocó su corazón, no lo guarden en secreto. No es justo que ustedes hayan recibido luz y los que los rodean sigan en tinieblas. No es justo que ustedes hayan sido confrontados mientras aquellos a quienes aman siguen alimentándose de palabras bonitas que no transforman. Compartan este mensaje. Envíenlo a su grupo. Mándenlo a ese hermano que lleva años en la fe, pero sigue confundido. Háganlo llegar a ese líder que necesita recordar por qué comenzó. Porque compartir esto no es simplemente pasar un video, es extender una cuerda de salvación. Y si aún no se han suscrito a este ministerio, déjenme decirles algo con amor y con verdad. Están perdiendo alimento que su alma necesita. Este ministerio no es uno más. No es entretenimiento disfrazado de cristianismo. Es una voz profética en medio de un desierto doctrinal. Es un faro para quienes sienten que su fe está a punto de apagarse. Aquí no se predica para complacer, se predica para despertar. Y si están aquí, es porque necesitan más momentos como este, más verdad, más profundidad, más evangelio real. No se alejen, no digan, ya entendí, y sigan igual. La llama que Dios encendió hoy en ustedes necesita ser cuidada, protegida y alimentada. Este ministerio es parte de ese cuidado. Cada mensaje es como un ladrillo que el Espíritu Santo puede usar para reconstruir su altar. Y ahora, mientras se despiden en silencio, quiero dejar en su corazón esta pregunta. ¿Cuánto más van a vivir de verdades prestadas? ¿Cuánto más repetirán lo que escucharon sin examinar si realmente viene de Dios? El enemigo no siempre se viste de oscuridad. A veces se viste de luz. A veces se sienta en el púlpito. A veces predica en el nombre de Cristo. Y si ustedes no están firmes en la palabra, caerán.
Este fue un llamado, no para juzgar, sino para despertar. No para dividir, sino para discernir. No para huir, sino para volver a lo eterno. Porque hay muchos templos, pero pocos altares, muchas luces, pero poca presencia, muchos mensajes, pero muy poca verdad. Ustedes deciden a quién seguir. Hoy se quedaron hasta el final. Que no sea solo una señal de paciencia, sino el inicio de una vida determinada a buscar lo que verdaderamente viene del cielo. Y cuando todo se apague, cuando las emociones se calmen, cuando cierren este mensaje, guarden esta oración en su corazón. Señor, enséñame a distinguir entre lo que me gusta y lo que viene de ti. Nos veremos en el próximo mensaje. Porque si este estremeció su espíritu, lo que viene puede encender su corazón como nunca antes.